La primera lectura de la misa de hoy nos trae al pueblo a los pies del monte Sinaí. Han salido hace poco de Egipto. Mientras Moisés, en la cima del monte, espera un don de Dios que les dé las tablas de la ley, ayunando durante 40 días y 40 noches. Pero mientras el Señor sobre el monte le da a Moisés la ley, a los pies del monte el pueblo la desobedece ya antes de recibirla. Incapaces de resistir la espera, ansiosos, se les ha ido Moisés hace 40 días, no saben nada de él, no les manda WhatsApp diciéndole que está todo bien. Entonces los judíos le piden a Aarón: fabrícanos un Dios que vaya al frente de nosotros, porque no sabemos qué le ha pasado a Moisés, ese hombre que nos hizo salir de Egipto. La verdad que toda la Sagrada Escritura, la verdad que la humanidad que expresa, cómo refleja los conflictos morales, las actitudes de las personas, la ansiedad, en la gente en este caso que decís, ya Moisés que era el Salvador, este tipo, ¿quién era? ¿No? Desapareció este que nos sacó de Egipto, como ignorándolo. Claro, cansados de un camino con un Dios invisible. Ahora que Moisés, el mediador, ha desaparecido, el pueblo quiere una presencia tangible, palpable del Señor. Quiere un becerro de oro, una porquería. Pero en el que poner la seguridad, un fetiche, una cosa, él lo tiene, el becerro, algo accesible. Y Aarón, a mí realmente debo reconocer que la actitud de Aarón me parece incomprensible, porque Aarón al lado de Moisés en todo ese tiempo algo debería haberse enterado. Sin embargo, a Aarón les hace el becerro, un Dios accesible. Dice el Papa Benedicto, un Dios accesible, manipulable, a la mano del hombre. Es una tentación constante en el camino de la fe. Eludir el misterio divino construyendo un Dios comprensible, que corresponda a los propios esquemas, a los propios proyectos. Un Dios a mi medida, un Dios de supermercado, un Dios a mi gusto. Yo lo modelo, mi religión, lo que a mí me gusta, lo que me gustaría, lo que yo opino, lo que yo haría si fuera Dios. Y lo que sucede en el Sinaí, el Papa muestra toda la necedad y la vanidad ilusoria de esta pretensión. Como dice el Salmo 106, porque cambiaron su gloria por la imagen de un toro que come pasto. Y para el caso vale para todo. Entonces, la lectura en concreto de hoy, el Señor le dice a Moisés, Moisés está ahí rezando, ayunando, está metido en Dios, no sabe lo que está pasando abajo. Y Dios que le dice, baja enseguida porque tu pueblo, ese que hiciste salir de Egipto, se ha pervertido. Lo mismo, como lo pone a Dios, es típica, parece la discusión de un matrimonio. Cuando los hijos se portan mal, tus hijos, o tu hijo, o tu hija, ¿no? Y comienza un diálogo realmente monumental entre Dios y Moisés, que nos enseña lo que es la intercesión, la oración de intercesión. Cómo Moisés va a, entre comillas, defender al pueblo, va a interceder por él. Le dice Dios a Moisés explicándole, ellos se han apartado rápidamente del camino que yo les había señalado y se han fabricado un ternero de metal fundido. Después se postraron delante de él y le ofrecieron sacrificios y exclamaron, este es tu Dios, Israel, el que te hizo salir de Egipto. Entonces, el diálogo es monumental porque Dios como que le pide permiso a Moisés para castigar al pueblo.
Es más, para destruirlo. Como si Dios no quisiera actuar sin su consentimiento. Luego Dios le dijo a Moisés: ya veo que eres un pueblo obstinado, por eso déjame obrar. Mira, arderá contra ellos y los exterminaré. De ti, en cambio, suscitaré una gran nación. Dios que, digo, es monumental el diálogo porque, evidentemente, como veremos después, Dios quiere que Moisés interceda. Quiere que Moisés asuma su rol de líder espiritual del pueblo, entre las cosas intercediendo ante Dios por él. Pero como si yo le dijera: mira, este pueblo no está a tu altura, Moisés, vos son demasiado chantas, déjame que los destruya y hacemos un pueblo nuevo, empezamos de nuevo. No. Evidentemente también Dios está formando a Moisés y le muestra la gravedad del pecado de idolatría, que es el pecado más grave de todos. Pues decía, al mismo tiempo que lo instruye, lo va formando, también Dios quiere que le discuta, que defienda al pueblo, que es parte de su misión. Es como si le dijera así: yo también debería estar harto de esta gente. Pero Dios es fiel y Moisés es fiel. Y Moisés apela a la fidelidad de Dios. Pero Moisés trató de aplacar al Señor con estas palabras: porque, Señor, arderá tu ira contra tu pueblo, ese pueblo que tú mismo hiciste salir de Egipto con gran firmeza y mano poderosa. Entonces le va argumentando distintos motivos por los cuales no sería bueno. Digo que es notable porque le va como intentando convencer a Dios de lo que Dios más quiere. Pues Dios es misericordioso. Y este Dios en la liturgia está saliendo todos los días la bondad y la misericordia de Dios. ¿Por qué tendrán que decir los egipcios? Él los sacó con perversa intención de hacerlos morir en las montañas, exterminarlos en las superficies de la tierra. Y notable le aconseja a Dios: deja de lado tu indignación y arrepiéntete del mal que quieres infligir a tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac, de Jacob, tus servidores, a quienes juraste por ti mismo diciendo: yo multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Te daré toda esta tierra de la que hablé para que tengan para siempre como herencia. La oración de Moisés nos enseña a rezar, nos enseña a interceder. El Señor se arrepintió del mal que había amenazado a su pueblo. Sí, evidentemente la decisión de Dios para modificar esa acción de idolatría, de infidelidad. Claro, es como Dios quiere mostrarle a Moisés la gravedad del asunto, pero Moisés se niega a esta misión de no quiere ese privilegio, no desecha al pueblo. Y vamos a considerar en la catequesis de oración, en las dos, la catequesis de oración del Papa Benedicto hace unos años dedicó una de las catequesis a la oración de Moisés, a esta intercesión. Y el Papa Francisco en su catequesis también dedicó una audiencia completa a la intercesión de Moisés. Ya se ve que es un punto de referencia que los dos papas tomaron, cada uno con su estilo lo comenta. El Papa Francisco se detiene en Moisés, sobre todo en la grandeza de Moisés. Dice: el modo más propio de rezar de Moisés será la intercesión. Su fe en Dios se funde con el sentido de paternidad que cultiva por su pueblo. La escritura lo suele representar con las manos tendidas hacia lo alto, hacia Dios, como para actuar como un puente con su propia persona entre el cielo y la tierra. Claro, nosotros parte de nuestra misión es de intercesión. Evidentemente una madre, una abuela, y claramente es un puente entre Dios y sus hijos, entre Dios y sus nietos.
Claramente la misión de intercesión es muy importante. Me impresionó uno de casa, contaba con su madre bastante mayor, que ante un problema familiar, hablando a solas del problema, le preguntó a su madre: mamá, ¿y qué vas a hacer con esto? Y la madre le respondió lo de siempre: rezar. La respuesta monumental: ¿qué vas a hacer ante este asunto? Y mira, lo primero, rezar. No, es Moisés. Dice el Papa: incluso en los momentos más difíciles, el día que el pueblo repudia a Dios y a él mismo como guía para hacerse un becerro, porque Moisés no es susceptible. O sea, es obvio que no solo rechaza a Dios el pueblo judío ahí, sino que a Moisés. Y vos, este tipo, no sabemos qué fue de su vida, no lo queremos, hacernos... Otro que dice: Moisés no es capaz de dejar de lado su pueblo. Es mi pueblo, es tu pueblo, es mi pueblo. No reniega ni de Dios ni del pueblo, le dice a Dios: ay, no le dice, ay, este pueblo ha consentido gran pecado. Con todo, Señor, si te dignas perdonar ese pecado. O sea, Moisés no cambia al pueblo, no se harta del pueblo, no reniega de ese pueblo que tiene que proteger, que tiene que defender, que tiene que llevar a la tierra prometida. Dice: es el puente, el intercesor, los dos, el pueblo y Dios, él en el medio. Sí, dice como el tono del Papa Francisco: no vende a su gente para hacer carrera. No decimos: estoy harto de este pueblo no me gusta, Señor, este pueblo no me sirve, dame otro. Este marido ya me tiene harta, Señor, dame otro para ser santo. Estos hijos ya, listo, no los desheredo, aunque en Argentina no se puede desheredar legalmente, económicamente. Señor, dame otro, busco otro. Esa unión, dice, así es Moisés. Perdona, Señor, su pecado. De otro modo, si tú no perdonas, Moisés le dice: bórrame de tu libro. Dice: esta es la oración de los verdaderos creyentes, que los verdaderos creyentes cultivan en su vida espiritual. Dice: incluso si experimentan los defectos de la gente, su lejanía de Dios, estos orantes no los condenan, no los rechazan. La oración de intercesión, la oración de misericordia ante el pecado ajeno, pedir por el perdón, pedir por la conversión. Claro, ¿qué es lo que Dios quiere en lo más profundo de su ser? Una oración que casi, no digo que adoptes la actitud divina, porque no somos Dios, pero que de mediadora entre el pueblo, pero sí, del lado del pueblo para pedir perdón del pueblo, la conversión, pero del lado de Dios, lo que Dios quiere. La actitud de intercesión, dice el Papa, es propia de los santos, a imitación de Jesús, son puentes entre Dios y su pueblo. Moisés en este sentido ha sido el profeta más grande de Jesús, nuestro abogado e intercesor. Jesús es el pontifex, el puente entre Dios, nosotros y el Padre. Jesús intercede por nosotros. Y Jesús ha sido el intercesor más grande de la historia de los hombres, el que más ha cargado sobre sus hombros al pueblo. Moisés nos anima a rezar con el mismo ardor que Jesús, a interceder por el mundo, a recordar que a pesar de sus fragilidades, pertenece siempre a Dios. Claro, y es todo un tipo de oración, ¿no? A la hora de ver los problemas del mundo. Lo que distinto es una reacción de intercesión, pero estos días que fue la muestra en Blasfema en la Universidad Nacional de Cuyo, lo que distinto que es moverse, repudiar, rezar, interceder, que ir a romper todo. Que más allá de las cuestiones que quieran, que algunos digan: no, pero Jesús sacó a latigazos del templo a los mercaderes. Jesús no se pasó la vida con un látigo. O sea, más allá de eso, a pesar que patea absolutamente en contra, por la opinión pública que estaba a favor de la iglesia, en contra de la muestra, pusieron a la opinión pública al revés.
los ponen víctimas a los otros. Ya, aparte desde el punto de vista práctico, es lo más loco que existe. Porque es de apuesta de tablero, es parte de la opinión pública en contra, un montón de cosas. Pero aparte, claro, no es el sistema. No tenemos que destruir el mal. No hay que destruir el mal. Hay que ahogar el mal en abundancia de bien. Nos anima a rezar y dice, todos pertenecen a Dios. Los peores pecadores, la gente más malvada, los dirigentes más corruptos son hijos de Dios. Y Jesús siente esto e intercede por todos. Y el mundo vive y prospera gracias a la bendición del justo, a la oración de piedad, a esta oración de piedad. El santo, el justo, el intercesor, el sacerdote, el obispo, el papa, el laico, cualquier bautizado, eleva incesantemente por los hombres en todo lugar y en todo lugar de la historia. Que pensemos en Moisés, el intercesor, y cuando se entren las ganas de condenar a alguien y nos enfademos por dentro, papá dice, enfadarse hace bien, pero condenar no hace bien. O sea, que enfadarse, enojarse es normal. Ahora, ¿cómo yo canalizo mi enojo? Si intercedemos por él, esto nos ayudará mucho. Claro, nosotros rezamos mucho. Evidentemente, tenemos un plan de vida lleno de normas de piedad, de costumbres, normas de siempre. Yo me decía, claro, nosotros con el planeta tenemos mucho. Y se me ocurría que también desde este punto de vista de la intercesión, desde este punto de vista de pedir por la gente, la idea de apuntar las armas que tantas veces nos damos cuenta de que muchas cosas que pasan alrededor no las hemos pedido, no las hemos puesto en las manos de Dios. Cosas que nos preocupan, sí, nos preocupan, pero no hemos ido al Señor, Señor, ocúpate de esto. Señor, acá esta gente, estas personas, esta charla que voy a dar, Señor, a ver, que mueve a las almas. Esta gente que tiene cero interés por vos. Señor, si vos no les creás inquietudes, no les mueves el corazón, no las mueve ni una grúa. A ver, Señor, ¿qué haces? ¿Son tus hijos? Como te digo, tantas cosas que nos damos cuenta que no hemos pedido. Quizás hemos pensado qué hacer, hemos trabajado, puesto todo el empeño, hemos sufrido, pero no hemos pedido en concreto. Se me ocurre, lo que voy a decir no es así, pero por comparación. Como si uno se pusiera a disparar tiros al aire. No hago normas de piedad, de rezo en general. Mentira, porque no son tiros al aire, son actos de amor a Dios súper fecundos. Pero usando, se me ocurre, la imagen de apuntar. Podemos, claro, usar, entre comillas, nuestras muchas normas y apuntarlas en el sentido de ofrecerlas por algo concreto. Nuestra lectura espiritual, Señor, a ver, moverle el corazón a no sé quién, Señor, convertía a no sé cuánto, Señor, las próximas elecciones en Argentina, Señor, que los políticos busquen el bien común, Señor, que lo que sea, interceder, tanta gente que lo necesita, tanta gracia que hace falta, tanta gente que no conoce al Señor, tanta gente en la calle, tanta gente en hospitales, tanta gente sin trabajo, tanta gente lo que quieras. Dios cuenta con nosotros, como contó con Moisés, paciencia, no desesperar, no caer en el pesimismo, la frustración, el enojo ante lo mal que está el mundo, la gente, la familia. Paciencia, porque la historia se sabe cuándo termina. Me contaban ayer la anécdota de un cooperador italiano que tenía un hijo que lejos de Dios. El hombre muy preocupado, y cada vez que el hombre intentaba con su hijo, parecía que iba al revés, que cada vez que intentaba sacarlo a Dios, el hijo se alejaba más. Muere el cooperador. Muere pensando que ya lo de su hijo estaba perdido. En el velorio va el sacerdote que atendía al cooperador. A los pocos días aparece por el centro en el que vivía este sacerdote el hijo del cooperador a decirle:
Usted acompañó a mi padre y le enseñó la vida espiritual. Quiero que ahora lo haga conmigo, porque mi padre es un hombre extraordinario y quiero seguir su ejemplo. Y quiero recorrer el camino que él recorrió. Claro, los planes de Dios, la gente le cae la ficha cuando le cae la ficha, era para interceder con optimismo, sabiendo que las cosas están en las manos de Dios. Como aquella mujer que decía antes, claro, ¿qué vas a hacer? Lo de siempre, rezar. Y además habrá que hacer cosas, pero en primer lugar rezar, interceder. Decía que cada uno con su estilo, así como el Papa Francisco se fija sobre todo en la valentía de Moisés para ponerse el pueblo al hombro. El Papa Benedicto va al fondo de la oración de intercesión. De cómo Dios juega con Moisés, podemos decirlo. Y explica, en realidad este mira arderá contra ellos. Lo dice para que Moisés intervenga. Y le pide a que no lo haga, revelando así que el deseo de Dios es siempre su salvación. O sea, evidentemente lo que está haciendo Moisés no es solamente porque él es bueno y asumir el pueblo, es porque él quiere hacer lo que Dios quiere. Y Dios quiere que él asuma ese rol. Dice, como para las dos ciudades en tiempos de Abraham, el castigo y la destrucción, con los que se expresa la ira de Dios como rechazo del mal, indican la gravedad del pecado cometido. Al mismo tiempo, la petición de la intercesión, ¿te acordás a Abraham cuando le regatea a Dios? Y si hubiera en Sodoma 50 justos, la vas a destruir y le va regateando y detrás llega a 5, ni 5 había, ¿no? Pero, porque Dios quiere que Abraham interceda por aquella ciudad. Y si esta es la salvación de Dios, que implica la misericordia, pero que siempre denuncia la verdad del pecado, el mal que existe. Así el pecador, reconociendo y rechazando el propio mal, puede dejarse perdonar y transformar por Dios. O sea que de alguna manera esa oración de petición, somos como la voz del mismo Dios, decía el Papa Benedicto. La oración de intercesión hace operativa de esta manera, dentro de la realidad corrupta del hombre pecador, la misericordia divina, que encuentra su voz en la súplica del que reza y se hace presente a través de él, donde hay necesidad de salvación. Así que la misericordia de Dios no solo esté en Dios, sino que en los mismos hombres, desde dentro de la humanidad, corrupta la que somos parte, obviamente, no corrupta, pero sí herida por el pecado, sí pecadora, pues todos somos pecadores, pero que esa voluntad salvífica de Dios ya esté entre nosotros. Claro, en nuestros tiempos, con tanta gente alejada de Dios, con tanta ofensa de Dios, nos viene bien pensar en el ejemplo de Moisés. Y decía el Papa Benedicto, la súplica de Moisés se centra en la fidelidad y la gracia del Señor. Entonces Moisés argumenta a Dios defendiendo la honra de Dios. Pues es divertido, Moisés le dice, claro, Señor, ¿qué dirán los egipcios? Que no los pudiste sacar del todo, que los mataste en el desierto porque no podías dar la tierra prometida. Moisés diciendo, Señor, la obra de redención ha comenzado, tenés que completarla, no podés permitirlo. Pero oración de intercesión, Señor, vos has muerto en la cruz por esta persona, yo no morí por él. Ahora, Señor, ¿qué haces? No, Señor, vos has muerto para salvarlo, para perdonar sus pecados. Señor, vos estás en la Eucaristía por él, por ella, por esta gente. Señor, ¿cómo? Señor, no podés dejar que no se enteren que vos estás acá. Señor, no podés dejar que no tengan ningún interés en vos. A ver, Señor, ¿cómo te les haces atractivos? ¿Cómo les facilitas acercarse a vos? ¿Cómo? No sé. Dice, Moisés argumenta con el Señor, sus elegidos perecen, aunque son culpables, él podría parecer que es incapaz de vencer el pecado. Se demuestra tu poder de cambiar los corazones. Yo creo que vos respetás la libertad. Y el gran misterio de fondo de todo esto. Porque no hay nadie que quiera más la conversión y la santidad que vos, Señor.
Dice, Moisés se hace intérprete de una doble inquietud, preocupado por la suerte de su pueblo, pero además también preocupado por el honor que se debe a Dios. El mediador, intercesor entre Dios y los hombres. El intercesor quiere de hecho que el pueblo de Israel se salve, porque el rebaño que le ha sido porque es el rebaño que le ha sido confiado, pero también quiere para que quiere que esa salvación se manifieste la verdadera realidad de Dios. Amor por los hermanos, pero también por Dios, que se complementan en la oración de intercesión, son inseparables. Entonces el amor a Dios es el que lleva a interceder y el amor a los demás. Dice Moisés, el intercesor es el hombre dividido entre dos amores, porque en la oración se unen en el único deseo de bien. Qué lindo, ¿no? Ser mediador entre Dios y los hombres. Oración de intercesión. Que el Señor espera de nosotros. Después Moisés apela, dice el Papa Benedicto, a la fidelidad de Dios, haciéndole acordar de sus promesas. Acuérdate de Abraham. Como que le quiere tocar el corazón al Señor. Moisés pide al Señor que continúe fiel su historia de elección y de salvación, perdonando a su pueblo. La intercesión no excusa el pecado de su gente. No enumera presuntos méritos ni del pueblo ni suyos. Pero sí apela a la gratuidad de Dios, al amor del Señor. Señor, porque sos bueno. No es que el Señor no pasó nada, es un pecadito sin importancia, no es una barbaridad. Pero Señor, pero vos sos bueno, tu amor es más grande que el pecado. Mediador de vida, intercesor, se solidariza con el pueblo, deseoso solo de la salvación que Dios mismo desea. Y dirá también con la oración, deseando el deseo de Dios, el intercesor entra siempre más profundamente en el conocimiento del Señor y de su misericordia, y se hace capaz de un amor que llega hasta el don total de sí mismo. Y también subraya ese momento que no sale en la lectura de hoy, pero que aparece después, cuando Moisés le dice, Señor, si lo vas a eliminar, bórrame a mí. Haceme desaparecer, no me entrego. Creo que debemos meditar esta realidad, sigue diciendo el Papa Benedicto. Cristo está delante del rostro de Dios y reza por mí. Pero el gran intercesor es Jesús. Por eso, qué paz, qué seguridad debe darnos Jesús intercediendo por nosotros. Ya no es Moisés, es Jesucristo. En la carta de los Hebreos, que dice que está intercediendo por nosotros. Su oración en la cruz es contemporánea a todos los hombres, contemporánea a mí. Él reza por mí, ha sufrido y sufre por mí, se ha identificado conmigo tomando nuestro cuerpo y el alma nuestra. Claro, el único mediador es Jesucristo. Y nuestra oración de intercesión, nuestra mediación, tanto de oración como de apostolado, es en Cristo. Identificados con el Señor. Pues nosotros identificados con Él. Nos invita a entrar en esta identificación, a estar unidos a Él en nuestro deseo de ser un cuerpo, un espíritu con Él. Oremos al Señor para que esta identificación nos transforme, nos renueve. Porque el perdón es renovación y transformación. Lo que lindo, tu Papa Benedicto, como en todas las cosas, va a la raíz más profunda y más espiritual del asunto, más de fondo. Y decir, Señor, claro, cuánto nos transforma el corazón, cuánto nos identifica con Jesucristo la oración de intercesión. Bueno, vamos a confiando en esa intercesión del Señor, la intercesión de María Santísima. Que, Señor, que seamos mediadores, que seamos intercesores, que ante el pecado ajeno de los demás, de los cercanos y de los lejanos, de todos, reaccionemos como Moisés, seamos grandes intercesores. Te decía, y que aprovechemos, no tenemos que rezar más y tenemos que rezar más. Pues decía, sobre todo apuntar mejor. Usar mejor lo que ya rezamos. Tomar conciencia de que no cumplimos oraciones, no cumplimos normas, sino que estamos ahí delante del Señor como Moisés, intercediendo por el mundo, llevando las almas a Dios, consiguiendo gracia.
que es gran parte de nuestra misión. Por eso es tan importante la vida de piedad, porque es estar entre Dios y los hombres intercediendo con Cristo. Como que la Virgen nos ayude a no enojarnos ante las miserias ajenas, sino a asumir ese rol que Dios quiere de nosotros, que es ser también intercesores en Cristo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos, inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.